Bueno, entonces, estábamos con esto. El caño circular se conectó, ¿no? El que me había hecho la pregunta porque no retuve el nombre de quién era. Sí, soy yo, Sergio. Sergio. Entonces, teníamos el caño y yo lo que hice fue traer acá la tabla de secciones que tenés tanto para el tercer parcial como en la tabla de la unidad 9, ¿sí? Todo bien. Dame un minuto, que quiero ver si vino alguien más. No. De las latas Entonces, de de estas expresiones, uno lo que tiene que hacer es lunes, martes y miércoles. reemplazar en la ecuación de Manning la expresión del área, la expresión del radio hidráulico, ¿sí? Y te va a quedar una cosa bastante interesante, que la voy a poner acá, que es 1 sobre n. El área, fíjate que es siempre en función del ángulo tita, que tita siempre va acá en radianes, por 1/8, entonces de tita menos seno de tita por el diámetro al cuadrado, y por el área, por el radio hidráulico, que es a la 2/3. Entonces, por 1/4 por 1 menos seno de tita sobre tita por el diámetro, esto a la 2/3, y después eso se multiplica por la pendiente a la 1/2, ¿sí? Esta es entonces la expresión de Manning para lo que es un conducto circular que funciona como canal, donde la altura está ahí, todavía no la tenemos, todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Sí. ¿Puede pedir a un compañero que apague el micrófono? No sé quién es. Sí, a ver, dame un minuto. A ver, denme un minuto. ¿Ahí me escuchan a mí? Sí. Entonces, esta expresión, como es bastante compleja, tanto para despejar el diámetro como si fuera tita también, lo que hicimos nosotros es ponerla dentro de la planilla Excel que tienen para resolver. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Se escucha una voz de fondo, por eso, ¿no? No sé una voz de fondo, ay, pero no sé quién puede pero ser. ahora está bien. Ahora se escucha. A ver. Ahí. Bueno, estoy tratando de ver quién tiene el micrófono encendido. Entonces. Profe, disculpe, la pregunta era sobre el DH. Para calcular, ahí voy. Para calcular lo mismo pasa para el número de Froude, ¿sí? Que es la velocidad sobre raíz de G por DH, exactamente lo mismo. El caudal sobre el área por la raíz de G por toda esta expresión que está acá, que es la del DH. ¿Sí? Por esto, 1/8 de tita menos seno de tita por el seno de tita sobre 2 y por D0. También es una expresión compleja para despejar el diámetro. Entonces, lo que se hace es, con estas dos expresiones, nosotros le hicimos una planilla Excel para poder despejar cualquiera de las variables. Y en particular, lo que uno hace en lo que es caños es definir esta relación entre el diámetro y la altura máxima que yo voy a permitir el pelo del agua dentro del caño. Eso se define en general a priori, ¿sí? Para poder tener, aunque sea el ángulo tita definido. Una vez que uno tiene el ángulo tita, lo reemplaza acá y ya tiene menos incógnitas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso para un caso. Termino de explicarte eso y ahí me trasladas de nuevo entonces tu pregunta.
Fíjate que en la planilla de Excel de canales, Meter un poco más de vos flex, tenés pero no, pues, una solapa que dice canales circulares, ¿sí? Entonces, con lo del 560, Entonces, por ejemplo, si yo imagínate quisiera sacarse calcular el absolutamente diámetro para los ese primeros canal 5 circular, grados de lunes, martes, miércoles. Profe, Ah, sí, perfecto, perfecto, disculpe, no se perfecto. escucha bien porque hay una voz de fondo, pero no sé. Creo que nadie tiene el micrófono abierto. a ver. Creo que es Mónica Copa. No, recién abrí. Perfecto, listo. Era Ah, eso no. nomás, porque cuando vi que A se ver. conecta, Pero dije, "Tiene me su parece celular". que es Fabricio, pero bueno. Ahí está silenciada voz. A ver ahí, a ver ahí. Bueno, entonces, les decía, si tienen acá, por ejemplo, el caudal de datos, ¿sí? Lo que decíamos antes, la pendiente, el S0 de la solera, por ejemplo, no sé, que el caudal sea no sé, 0.09. La pendiente de la solera, el diámetro no lo tengo porque voy a hacer el caso 4, que es donde tengo que calcular el diámetro. Tengo el coeficiente de rugosidad porque impongo yo el tipo de material, 0.011, bueno, ese es justo de PVC. Y además impongo cuál es la relación entre el tirante y el diámetro que yo quiero, que es el 80%, es decir, como que le voy a permitir al pelo del agua llegar hasta el 80% de la altura del tirante. Y con eso, apretando en el botón de calcular el diámetro, dimensiona el diámetro justo para eso, que es 0,28 metros, o sea, 28 centímetros, ¿sí? Este valor es el diámetro necesario para el caudal dato y para que justo sea 0,8. En general lo que se hace, una vez que se utiliza esto para dimensionar, es tomar el diámetro comercial superior, ¿sí? O también se puede ajustar la pendiente de la solera si uno quisiera tener más o menos, pero en general es eso. Ahora, tu pregunta, esta es la pregunta de cómo se diseña algo como canal, digamos, para conducir cloaca o pluvial. Y después, para cualquier cálculo del tirante crítico, tenés acá abajo lo mismo para hacer, porque no te olvides que la ecuación, ¿dónde estaba? La ecuación también es una ecuación que te queda medio compleja, la del número de Freud que se tiene que igualar a 1, ¿sí? Este número de Freud igualado a 1, acá también metes el tita. Entonces, el valor que vos me tiraste al principio va a depender para un tita en particular. No sé si vos habías adoptado alguna relación entre el I y el tirante, que vos me dijiste, me dio el DH, me dio 3. Claro, yo lo que hice fue tomar un diámetro de 2 metros, o sea, un radio de 1 metro, y como sé que es el área sobre el ancho T, el área es pi por radio cuadrado, dividido el ancho es... No. Es que el área no es pi por radio al cuadrado. El área No, es el área que está ocupada por el líquido, ¿entendés? claro, suponiendo que fuera lleno, casi. Eso es lo que yo Claro, supuse. no. Pero es que en general, no se supone lleno el caño. Porque si vos lo supones lleno, perdés esta superficie libre para que esto funcione como un canal. Bueno, entonces ahora la pregunta es simplemente si yo sé que el tirante tiene que ser 8, ponele, 0,8 0,85. del diámetro, que sería supuestamente una sección óptima. Ponele, sí, algo así. Entonces ahí puedo sacar el ángulo tita y ese ángulo tita lo pongo para sacar el número de Freud, lo pongo Acá en en la esta fórmula ecuación, que en esta ecuación sí. Y con eso sacás si necesitaras el Freud ahí, con eso sacarías el número de Freud. Y si quisieras sacar el tirante crítico, igualás todo esto a 1 y te va a dar la altura para el tirante crítico. Te va a dar, el ángulo tita, me parece. A ver, déjame ver cómo armamos la planilla.
¿Dónde estaba? Esta. Sí, te da la altura del I crítico directamente. En lugar de darte de poner la relación entre el tirante y el diámetro, uno pone el caudal que tenía, vamos a hacer esto, el caudal, la pendiente que adoptamos era esta, el diámetro que calculamos recién es este, coeficiente de rugosidad es el del material, y calculamos el tirante crítico y da 0,24 la altura. Es decir, 0,24 de tus 28 centímetros de caño de diámetro, ¿no? A 0,20, si a 0,24 la altura del tirante va a ser el tirante crítico. Igualmente uno está dimensionando para 0,8 de 28. A ver, 0,8 por 0,28. Ahí. Más el 80% de 28. Uno está dimensionando para 0,22 de altura. Y el tirante crítico es 0,24. ¿Eso te dice algo? Chan. Sí, si es menor que el crítico, es un flujo rápido. Exactamente, correcto. El flujo va a ser rápido, tal cual. No, está bien, la duda era por la fórmula del DH para El DH. Bueno, superficies sí. circulares. Sí, igual aproveché para repasar todo eso, pero sí, en particular uno adopta esta relación I sobre DH. Sí, para sacar el seno de tita. Yo no sé si no hay ejercicios de canales circulares. Sí tiene que haber ejercicios de secciones circulares en el libro. Pero uno en general se adopta a esa porque uno trata de usar el máximo posible dentro del caño, mientras que se mantenga como canal, sí. Bueno, Sería eso. Bueno, era esta. contestado. Sí. Vamos entonces a ver las filmaciones para arrancar con las filmaciones del generador. Ahí vamos. Está traducido abajo. No sé si llegan a ver ustedes la letra de la traducción. Sí, sí.
Bueno, eso tiene que ver cómo el agua hace girar a la turbina y con eso se genera electricidad. Vamos a ver una bomba. A ver.
Bueno, esos videos los van a tener subidos para que después los puedan ver, pero son bastante gráficos, son bastante didácticos para ver cómo se convierte la energía hidráulica en energía eléctrica o cómo se convierte la energía eléctrica después en energía hidráulica en lo que es la bomba. Eh, eh, Fíjense la similitud entre los dos casos que vimos. De tal manera que hay ciertas centrales hidroeléctricas que funcionan como son centrales reversibles, es decir, la energía hidráulica es reversible, de tal manera que se puede utilizar como turbina en una hora y como bomba en otra hora del día, que ahora lo vamos a ver en un ratito. ¿Alguna vez algunos de ustedes estuvieron en una central hidroeléctrica? ¿Conoce? No, ¿No? ¿Tenían más o menos idea de cómo se generaba la energía eléctrica a través de la turbina? Lo de los campos magnéticos y eso es bastante interesante, ¿no? Un poco nos lo explicaron en Física 2, Ajá, el tema de los claro. generadores y eso, pero hasta ahí. ahí. Bueno, esto es el alcance del hidráulico, por supuesto, en todas estas instalaciones, es hasta lo que es la turbina. De ahí en más ya trabaja el ingeniero electromecánico y el ingeniero eléctrico, ¿no? Que son los que toman después, por supuesto, son obras de multiplicidades de disciplinas y de tipos de ingenierías. Pero es súper interesante entender todo el funcionamiento completo, cómo es. Así que bueno, después ya leo, se los dejo para que lo vuelvan a ver porque me parece que justo estas que encontramos son bien didácticas de cómo funciona. Vamos a ver qué es lo que nos toca a nosotros como la parte hidráulica de entender del funcionamiento de turbinas y bombas. Y para eso vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos visto cuando empezamos la unidad 3 o cuando vimos la unidad 3, donde vimos toda la teoría de Álave, ¿sí? Nosotros teníamos un álave en el cual impactaba un chorro de agua, ¿sí? De tal manera que si ese álave estaba quieto, toda la resultante, digamos, del cambio de cantidad de movimiento, porque yo cambio la dirección de la vector velocidad, todo eso va a provocar una fuerza resultante sobre mi álave, ¿sí? Ahora, si ese álave está quieto, no produzco ningún tipo de energía, pero si ese álave se desplaza con una velocidad de arrastre, ahí sí produzco potencia porque produzco fuerza por desplazamiento. Entonces, bueno, un chorro que incide sobre un álave fijo, lo que decía, la variación de cantidad de movimiento ejerce una fuerza sobre el álave. Ahora, si el chorro incide sobre un álave móvil, y el álave se traslada en la dirección y sentido del chorro, pero con menor velocidad al chorro, por supuesto, porque si se traslada a la misma velocidad no se genera nada, ¿no? Habíamos visto esta particularidad de las velocidades de desplazamiento. Entonces, si se desplaza a una velocidad menor que la del chorro, se produce una potencia que es la fuerza por la distancia, ¿sí? Y, por supuesto, ¿qué pasa? Uno no tiene un único álave, porque si tiene un único álave, este chorro, hay momentos en los cuales no produciría nada de energía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen una serie de álaves se disponen de una manera circular para que siempre haya un álave que esté recibiendo el flujo o sobre el cual esté impactando el flujo. Entonces, este es el álave que teníamos recién, este es el chorro que veíamos, y lo que uno ve es que tiene en realidad una serie de álaves dispuestos de esta manera circular, ¿sí? Estos álaves son los que están, digamos, solidarios a lo que gira, se llaman álaves móviles, y después tenemos otras series de álaves que se llaman álaves
fijos que están fuera de lo que es la parte móvil solidaria a la turbina. Cada uno de estos tiene distinta función, que lo vamos a ver en otras filmaciones. Y por ejemplo, esta que vemos acá tienen nombres, o sea, casi todas las turbinas tienen un nombre de alguien que los desarrolló. Esta se llama turbina Francis, es una turbina mixta, ya la vamos a ver un poquito más qué es, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos cómo se produce la potencia en la potencia hidráulica, digamos, de la máquina. Acá hay una foto de lo mismo, esto que les mostré acá. Acá está la foto del caracol que está por acá afuera, ¿sí? Y cómo impacta en las turbinas móviles. Bueno, esta filmación la habíamos visto varias veces ya. Acá está, a ver, esta imagen. Uno lo que ve en general en una central, en la sala de bombas, en la sala de bombas, no, perdón, en la sala de turbinas, en realidad, debajo de estos círculos celestes es donde están las turbinas, y todo lo demás, bueno, ya fíjense que está despejado, ¿no? Uno en general, estas turbinas se suelen desarmar con un, ¿cómo se llama? Un mantenimiento preventivo, se desarman una vez por año, por ahí cada una, para hacerle los mantenimientos. Pero en general, este es el aspecto que tiene en la sala de turbinas. Y, por ejemplo, lo que les muestro acá en esta imagen es otro tipo de turbina en la cual el chorro, fíjense que en el anterior el chorro venía por como este caracol, ¿sí? Venía como semi a presión, por decir así. En este caso, en la turbina Pelton, uno tiene un chorro que está libre y una rueda que gira, donde gira simplemente por el impacto del chorro, ¿sí? También vamos a ver algunos casos más adelante. Estas se llaman turbinas Pelton. Digamos, es lo más parecido a lo que es la rueda hidráulica clásica de los molinos, donde lo que gira puramente por el impacto del chorro. Vamos entonces a ver alguna especie como de clasificación de lo que son las máquinas hidráulicas, y vamos a hacer una primera clasificación que tiene que ver en cuanto a cómo es la dirección del chorro de giro y la dirección de árabe del giro. Entonces, si el árabe se traslada en la misma dirección y sentido del chorro, o si el árabe se traslada en la dirección opuesta al chorro, ¿sí? Si se traslada en la misma dirección, lo que decimos es que la potencia la ejerce el fluido sobre el árabe. Y si se traslada en sentido opuesto, la potencia la ejerce el árabe sobre el fluido. Este primer caso es el caso de las turbinas hidráulicas o de las turbinas térmicas. Y que vamos a hacer una diferencia entre estas dos. Las turbinas que vamos a llamar hidráulicas, que son nuestro caso, son las que tienen que ver con un fluido incompresible, ¿sí? Y, bueno, por supuesto producimos potencia.
Las turbinas térmicas en general son las que trabajan con fluidos compresibles, en general un hidrocarburo o vapor de agua, y también por supuesto producen potencia. Y el caso donde la potencia la ejerce el álave sobre el fluido, vamos a tener por supuesto las bombas, y vamos a hacer una separación, sea el fluido incompresible o compresible. Vamos a llamar bombas centrífugas aquellas que van a trabajar con fluidos incompresibles, y compresores o sopladores a las que van a trabajar sobre un fluido compresible, ¿sí? En nuestro caso, entonces, vamos a trabajar con estos dos primeros casos acá, con turbinas hidráulicas y con bombas centrífugas. Para el hidráulico, ese es el alcance. Estas que están acá abajo, las turbinas térmicas y los compresores, son más bien incumbencia del ingeniero mecánico o electromecánico. Bueno, después vamos a tener otra clasificación que tiene que ver con la dirección del flujo dentro del rodete. Y vamos a ver estos primeros casos donde el fluido ingresa bastante radialmente hasta el eje, hasta un caso que es este último que está acá, donde, perdón, este era el primero, ¿no? Donde el fluido ingresa radialmente hacia el eje, y donde el fluido prácticamente pasa en la dirección axial del eje, ¿sí? El primer caso, espérense. Este primer caso llamamos máquinas radiales, donde prácticamente no hay componente axial y solamente hay tangencial y radial. Este último caso, solamente axial, ¿sí? y radial. Y estos casos, hay casos por supuesto intermedios, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con la conformación del rodete de la máquina. Por supuesto, todas las máquinas siempre tienen giro. Estos que se llaman máquinas axiales, el ejemplo de las turbinas que van a escuchar nombrar son las turbinas Kaplan. Estas más o menos de máquinas mixtas son las que vimos, las turbinas Francis, que vimos recién. Y vamos a ver una clasificación más que tiene que ver con el cambio de presión que sufre el fluido en el rodete. Vimos recién en la filmación que en la filmación, sobre todo el de la bomba, cómo desde el ingreso hasta el egreso, el fluido cambiaba la presión por el cambio de la energía cinética, ¿sí? Entonces, en función y teniendo eso en mente, vamos a ver que hay funcionamientos que se llaman de acción e impulsión, donde en general el fluido no cambia de presión, no tiene un cambio de presión importante en el recorrido por el álave, sino que aprovechan la velocidad del flujo del agua, ¿sí? Estos son los casos de las ruedas que les dije recién, las ruedas Pelton, y las ruedas o digamos, las ruedas hidráulicas. Y después hay otras turbinas que se llaman turbinas de reacción, donde sí hay un cambio de presión importante, y entonces, además de aprovechar la velocidad del fluido, se aprovecha el cambio y la pérdida de presión que se produce, digamos, pérdida o aumento de presión, por decir así, para bombas o turbinas, que se produce dentro de la máquina. Vamos a ver un ejemplo de estas turbinas, la Pelton, la Francis y la Kaplan, que son las más conocidas, para entender un poquito más esto.
Profe, queda menos de un minuto para que cierre la sesión. Perdón, ¿me decían? Que falta menos